Bueno, buenos días para todos. Vamos a, en conjunto con el grupo de políticas de la Dirección de Políticas y Estrategia, desde hace más o menos 10 meses venimos trabajando en una herramienta de política pública, de política criminal, para resolver un tema fundamental en el que es ampliamente debatido en redes sociales, en noticias, y tiene que ver con dos temas fundamentales, que son la reincidencia criminal, los patrones de reincidencia criminal. Vamos a entrar a mostrarles muchas cifras sobre ese tema, y las decisiones que toman fiscales y jueces sobre la solicitud y otorgamiento de medidas de aseguramiento intramural, especialmente en esas personas con altos niveles de reincidencia criminal. Entonces, eso es lo que les vamos a presentar, una herramienta que desarrolló la Fiscalía General a través de la Dirección de Políticas Públicas para enfrentar este problema, dejar unas discusiones que yo mismo di antes. Ustedes escuchan a muchos alcaldes dar permanentemente de por qué dejaron a esta persona libre, si era un reincidente, etcétera. Y esta herramienta básicamente lo que ayuda es a solucionar, una herramienta de política criminal para parcialmente ayudar a solucionar esos problemas que vemos a diario en las discusiones de medios y que vamos a verlos reflejados en algunos datos que vamos a presentar. Siguiente, por favor. Entonces, este es el orden de la presentación. Les voy a contar algunas cosas sobre las decisiones sobre medidas de aseguramiento intramural, unas estadísticas descriptivas sobre reincidencia y medidas de aseguramiento, y la herramienta, que está basada en unos modelos de predicción de riesgo de reincidencia que van a usar los fiscales, que esto va a aterrizar en una cosa muy sencilla que van a utilizar los fiscales al solicitar la audiencia de medida de aseguramiento. Siguiente. Entonces, sobre decisiones de medidas de aseguramiento, siguiente, por favor. La ley 906, establece 3 causales que los fiscales deben sustentar ante los jueces de control de garantías para solicitar la medida de aseguramiento intramural, que son asegurar la comparecencia del imputado y el cumplimiento de la sentencia, evitar la obstrucción del ejercicio de la justicia, y la tercera, que es la más importante y la que más se usa, podría ser una cosa por encima del 98-99% de los casos, que es proteger la seguridad de la comunidad del posible riesgo de reincidencia de la persona que está siendo imputada. Tanto la solicitud que hacen los fiscales como la decisión de otorgarla o no que hacen los jueces se basan en esencia en predicciones que tienen que hacer con muy poca información que tienen al momento de la audiencia de solicitud de medida de aseguramiento. Y lo que busca esta herramienta es básicamente suplir esas necesidades de información y que los fiscales puedan ir con mucha mayor evidencia para solicitar o no la medida de aseguramiento intramural. Siguiente. Ahí está bien. Como toda predicción o inferencia, fíjense que un fiscal que llega a una audiencia de solicitud de medida de aseguramiento tiene que, de alguna manera, si va a solicitarla, basada en la causal 3 de riesgo de reincidencia, tiene que hacer de alguna manera una predicción. ¿Cuál es la probabilidad de que esta persona termine reincidiendo? Y en la medida que exista mejor información, más información sobre los antecedentes criminales del individuo que está imputando, pues se van a cometer menos errores. Y en particular, vamos a hablar de 2 tipos puntuales de errores. El error tipo 1, que es otorgarle medida de aseguramiento intramural a una persona que objetivamente tiene bajo nivel de reincidencia criminal, bajo riesgo de reincidencia criminal. Y el error tipo 2, que es en el otro extremo, no otorgarle medida a un individuo que tiene un altísimo nivel de riesgo de reincidencia criminal. Entonces vamos a ir sobre estos errores varias veces en la presentación. Siguiente. Una anticipación de los principales resultados, que son 4. Los van a ver en la presentación, pero son 4 principales resultados. El primero es manteniendo el mismo nivel de personas que son cobijadas con medida de aseguramiento intramural, que son más o menos 24.000 personas al año. El uso de esta herramienta podría reducir el número de crímenes cometidos por reincidentes en un 25%. De nuevo, sin aumentar el número de personas que son cobijadas con medida de aseguramiento intramural. Alternativamente, el uso de la herramienta puede mantener el número de delitos cometidos por reincidentes, pero reducir el número de personas que son cobijadas con medida de aseguramiento, y el dato puntual ahí es que lo puede reducir hasta en un 36%. En una situación en la que tenemos alto hacinamiento carcelario, altos niveles de reincidencia, estas 2 opciones de política se pueden combinar y lograr una reducción parcial de los 2 objetivos, que es reducir la reincidencia y reducir el número de personas que son cobijadas con medida de aseguramiento intramural. Estas 2 primeras son desde un punto de vista de eficiencia. Desde un punto de vista de justicia son la 3 y la 4, la 3 en particular, es que el uso de esta herramienta garantizaría que las audiencias de solicitud de medida se utilice la misma información sobre antecedentes criminales de las personas imputadas, y así se garanticen 2 principios rectores del Código de Procedimiento Penal, que son el principio de igualdad e imparcialidad. Y ahí el ejemplo es muy claro. Supongan un fiscal que está muy ocupado y no tiene tiempo de consultar el SPOA,
y lleva a un individuo exactamente igual al que está llevando otro fiscal que tuvo el tiempo de consultar el SPOA. Esas dos personas probablemente van a ser tratadas por el sistema de justicia criminal de manera diferente por simplemente un tema de acceso a la información y de tiempo de consulta de las bases de datos. Esta herramienta, como les voy a decir al final, es de muy fácil acceso, se demora el fiscal textualmente 4 segundos bajándola del SPOA y le resume en un PDF toda la información de un individuo que va a ser imputado, todo el historial criminal de una persona que va a ser imputada. Cuarto, esta es tal vez la razón o el resultado más importante, la información que tiene la Fiscalía General de la Nación sobre solicitudes y otorgamientos de medida de aseguramiento muestra que hay errores que se están cometiendo sobre a quién se le está solicitando medida de aseguramiento. Entonces, supongan que ya ustedes conocen el desarrollo de la herramienta, tenemos más o menos 700.000 personas que fueron imputadas entre 2012 y 2017 y ranqueamos esas 700.000 personas de la menos riesgosa a la más riesgosa. Si tomamos el 10% menos riesgoso, el 10% de los individuos con menor riesgo de reincidencia criminal, nos damos cuenta que al 37% de ellos, los fiscales entre 2012 y 2017, les solicitaron medida de aseguramiento intramural. Y de esos, al 56% los jueces se la otorgaron. Es decir, resultaron en prisión unas personas que tenían objetivamente un bajo nivel de reincidencia, probablemente por falta de información. Y eso es error tipo 1, lo que llamábamos error tipo 1, que es solicitarle, recuerden, medida de aseguramiento intramural a una persona que tiene un nivel bajo, un nivel objetivo bajo de riesgo de reincidencia criminal. El error tipo 2 se ve con las personas más riesgosas. El 10% más riesgoso de esos casi 700.000 individuos imputados entre 2012 y 2017, al 50% no se les solicitó medida de aseguramiento intramural. Y de los que sí se les solicitó, que fueron el restante 49.3%, los jueces no se la otorgaron al 32%. Esto es básicamente personas que tienen objetivamente un alto nivel de riesgo de reincidencia y terminan sin ser cobijados con una medida de aseguramiento intramural, probablemente por falta de información a la hora de la audiencia. Entonces, estas son básicamente la introducción de la herramienta. Pasemos a la siguiente, por favor. Les voy a mostrar unas estadísticas descriptivas, qué es lo que motiva la construcción de esta herramienta. Esto es, digamos, la base. Se habla mucho de políticas públicas basadas en la evidencia, eso se volvió un eslogan, todo el mundo se llena la boca hablando de esto, pero realmente esta herramienta es un ejemplo concreto de construcción de una política pública, de una política criminal que esté basada en la evidencia, y esta es la evidencia que motivó la construcción de esta herramienta. Adelante. Entre 2017 y 2018, la Fiscalía imputó 230.000 personas. Al 50.5% le solicitó alguna medida de aseguramiento, y al 49.5% no le solicitó ninguna medida. Los imputó, a la mitad más o menos le solicitó medida y a la otra mitad no le solicitó medida. El juez le otorgó alguna medida al 88% de ese 50% que inicialmente el juez se la solicitó y no le otorgó ninguna medida al 12.2%. De los que le otorgó el juez alguna medida, esa medida fue privativa de la libertad en el 88% de los casos y no privativa en el 12% de los casos. Y de las privativas terminó siendo una medida intramural en el 76% de los casos y fue una medida domiciliaria en el 24% de los casos. Esto simplemente para que tengan unos órdenes de magnitud de las personas que la Fiscalía de alguna manera investiga y procesa en la investigación criminal. Adelante. Estos son unos patrones de reincidencia criminal, lo que la policía hoy llama recurrencia por capturas. De 215.000 personas, 215.590 personas que fueron capturadas por la policía en 2018, el 47% tenía alguna captura previa entre 2004 y 2017. De esas personas que tenían capturas previas, el 2% la tenía por homicidio, el 1% por delitos sexuales, el 5% por lesiones personales, el 3% por violencia intrafamiliar, el 19% por hurto y el 22% por estupefacientes. 22 creo. Y ahí está desagregado por delitos. Los delitos que más patrón de reincidencia criminal presentan, como ustedes saben, son el hurto en sus diferentes modalidades y el tráfico y fabricación de estupefacientes. Son delitos con altos niveles de reincidencia criminal. Siguiente. Este es un top 10 de las personas con más recurrencia en términos de capturas, que más han sido capturados. La primera es una mujer que tiene 63 capturas por hurto y 70 en total, es decir, tiene 63 por hurto y 7 capturas por otros delitos entre el 2004 y 2018. Es una mujer que todas esas veces ha sido capturada en la ciudad de Manizales.
La segunda persona, aquí ya con eso paro, es un hombre que tiene 34 capturas por hurto y un total de 58 capturas, es decir, 24 capturas más por otros delitos. Y ha sido capturado en Manizales, Bogotá y Villeta. Y así sucesivamente, este es el top 10 de las personas que más han sido capturadas por hurto a personas, que es el delito de más alta reincidencia criminal. Siguiente. Esta ya no es por capturas, sino por imputaciones. Recuerden que tenemos la base de datos de policía y la base de datos de fiscalía, y esta es los patrones de reincidencia criminal por imputaciones. La fiscalía el año pasado, en el 2018, imputó a 84.500 personas, y de ellas el 51% ya tenía una imputación previa por el mismo o por otro delito. Tenía un evento previo en el SPOA que había sido imputado. Y ahí está básicamente desagregado por qué delitos habían sido imputados ese 51% de las personas que ya tenían una imputación previa. Y por delitos. De nuevo acá sale el mismo patrón. En hurto y estupefacientes se observan los mayores niveles de reincidencia por imputaciones. Siguiente, este es el top 10 de las personas con más imputaciones por hurto. El número 1 es un hombre que delinque en Bogotá, que tiene 53 imputaciones por hurto y 4 eventos que no fueron imputados. 4 eventos en el SPOA que no llegaron a fase de imputación. Y así, básicamente, esta presentación ustedes la van a tener, entonces pueden utilizar estas estadísticas. No identifican puntualmente a ningún individuo, entonces se pueden utilizar. Adelante. Esta es otra forma de ver la reincidencia criminal en un periodo más largo de tiempo, entre el 2004 y marzo del 2019, la policía, que es el panel izquierdo, capturó 1.971.600 personas. El 75% tuvo solo una captura en ese periodo de tiempo. El 14%, o sea, 284.000 personas, tiene 2 capturas. Y así uno va bajando en la tabla y se encuentra, por ejemplo, 32 personas que tienen entre 41 y 50 capturas y 11 personas que tienen más de 50 capturas. Esto por capturas y a la derecha por imputaciones. La Fiscalía en ese periodo de tiempo, del 2004 a marzo del 2019, imputó un total de 911.800 personas. El 82% tuvo una sola imputación en ese periodo de 15 años, un poco más de 15 años. Y se encuentran unas personas, por ejemplo, 44 personas que tienen entre 21 y 30 imputaciones, o 10 personas que tienen más de 30 imputaciones. Las estadísticas de alguna manera motivan el tema de reincidencia criminal. Adelante. Estos son los días de las personas que reinciden por imputaciones. Estos son el número de días que transcurre entre una imputación y otra. Es decir, esta gráfica de alguna manera describe en cuánto tiempo la gente reincide. El 52% de la gente que reincide en menos de un año. Y de hecho, el 14% reincide en los primeros 45 días después de haber sido imputado en una medida. Y esta es para las personas que no tuvieron, por supuesto, medida de aseguramiento intramural. El 74% reincide en menos de 2 años y casi la totalidad, el 80 y algo por ciento, el 86%, reincide en los 3 primeros años. Es decir, los que van a reincidir reinciden muy rápido, es el mensaje de esta diapositiva. Siguiente. Entonces, con esta evidencia, básicamente esos patrones que observamos de reincidencia criminal y los errores y sesgos que vemos en la solicitud de otorgamiento de medidas de aseguramiento intramural llevaron a que la Fiscalía, a través de la Dirección de Políticas, construyera una herramienta, la herramienta Prisma, que es perfil de riesgo de reincidencia para la solicitud de medidas de aseguramiento, con el propósito de, desde un punto de vista de eficiencia, reducir la reincidencia criminal y hacer un uso más razonable de unos cupos carcelarios que son escasos. Y 2, desde un punto de vista de justicia, hacer un uso más proporcional de las medidas de aseguramiento intramural, intentando que se concentren en las personas que tienen realmente un alto nivel de riesgo de reincidencia criminal. Ahora les muestro unas gráficas que son muy claras de que estamos solicitándole y los jueces otorgando medidas de aseguramiento intramural probablemente a personas que no tienen un alto nivel de riesgo de reincidencia criminal, y esos cupos carcelarios que se están usando en esas personas serían usados de manera más eficiente en personas con alto nivel de riesgo de reincidencia a las que no se les está solicitando la medida de aseguramiento intramural. Entonces, ¿cuál es la herramienta? Les voy a describir voy a tratar de hacerlo más sencillo, pero aquí hay unas herramientas muy sofisticadas que desarrollaron ingenieros, economistas, con el apoyo de los abogados de la dirección, los abogados penalistas, de esta herramienta. Esto es un grupo de más de, yo diría que unas 10 personas trabajando durante los últimos 8 o 10 meses en la construcción de esta herramienta, de estas estadísticas y de esta propuesta de política. Siguiente. Adelante. Entonces, básicamente, ¿qué hace esto? Toma un par de características de los individuos, solo edad y género, no toma nivel socioeconómico, no toma
nivel de escolaridad, ninguna característica diferente a edad y género. Tiene todas las características del evento actual por el cual está siendo imputado, por qué delito fue la captura, en dónde fue, en qué fecha. Todos los delitos previos, las capturas previas, por qué delito, dónde fue, cuándo fue. Todas las medidas previas que tiene el individuo, imputaciones, condenas, medidas de aseguramiento, etcétera, del SPOA, capturas previas de policía y toda la información previa del IMPEC. Cuántas veces ha estado en la cárcel, cuántos días, cuántos eventos tienen sanciones, etcétera, etcétera. Y utiliza unos modelos de analítica de datos, en particular de Machine Learning, para predecir la probabilidad de reincidencia criminal en 4 dimensiones. En cualquier delito, en delitos violentos, en delitos contra la propiedad y una cuarta que es otros delitos, que son porte de armas, tráfico y fabricación de estupefacientes y concierto para delinquir. Entonces, los fiscales van a tener acceso en esas 4 dimensiones de cuál es la probabilidad de reincidencia criminal en cualquier delito, en delitos violentos, en delitos contra la propiedad y en otros. Y básicamente utiliza esos modelos que les digo de analítica de datos para hacer esa predicción del riesgo de reincidencia. Ya les muestro que también ajusta el modelo a los datos. Adelante. Entonces, si tomamos el 10% menos riesgoso y lo comparamos con el 10% más riesgoso, básicamente vemos que el riesgo estimado de los menos riesgosos es una probabilidad de reincidencia del 13% y de los más riesgosos es una probabilidad de reincidencia del 86%. Estos son cerca de 600, 700 mil personas que tenemos con todo el historial criminal previo de policía, fiscalía e IMPEC. Los menos riesgosos terminan ex post reincidiendo el 3.5% y los más riesgosos el 65% termina reincidiendo. Los menos riesgosos tienen en promedio 0.4 capturas y los más riesgosos tienen en promedio 6.4 capturas. Imputaciones previas, los menos riesgosos tienen 2 de cada 100 personas tienen alguna imputación previa y en los más riesgosos cada persona tiene en promedio 2.7 imputaciones previas. Los menos riesgosos, 1 de cada 100 ha estado en prisión antes y los más riesgosos, en promedio, todos han estado en prisión por lo menos una vez. Los menos riesgosos han estado en prisión en promedio 4.7 días, los más riesgosos han estado en prisión 700 días en promedio. Estos son datos promedio para un montón de personas en el 10% menos riesgoso, en el 10% más riesgoso. Y aquí viene el tema que motiva la herramienta. Al 10% menos riesgoso, los fiscales le solicitaron medidas de aseguramiento al 36.7% y los jueces se la otorgaron al 56.9% de ellos. Esto es error, recuerden, tipo 1, que es solicitarle y otorgarle medida de aseguramiento a una persona de bajo nivel de riesgo de reincidencia. Y en los más riesgosos, en el 10% más riesgoso, solo al 45% le solicitamos medida de aseguramiento y al 71% se la otorgaron. Es decir, uno debería ver estos números mucho más separados y quisiera que a los menos riesgosos le solicitemos a una tasa muchísimo más baja y a los más riesgosos le solicitemos a una tasa y se las otorguen también a una tasa mucho más alta. Adelante. Esta gráfica, ¿cómo se lee? Básicamente, los individuos están rankeados en el eje X en el riesgo de reincidencia criminal y el eje Y mide la probabilidad de que le soliciten medida de aseguramiento. Como ven, prácticamente independiente del nivel de riesgo de reincidencia, a los individuos les estamos solicitando medidas de aseguramiento a una tasa que oscila entre el 50 y 70%, independiente de su nivel de riesgo de reincidencia. Idealmente uno quisiera que los de más bajo nivel de riesgo de reincidencia, los que están a la izquierda, uno les solicite medida de aseguramiento a una tasa mucho más baja, con una probabilidad mucho más baja, y a los de más alto nivel de riesgo de reincidencia se la solicitemos con probabilidad cercana al 100%. Eso es básicamente lo que de alguna manera busca la herramienta para que apoye la decisión de los fiscales. Adelante. Esta gráfica es lo que les decía de que también ajusta la predicción que hace el modelo a los datos observados de reincidencia. El eje X mide la reincidencia, la probabilidad de reincidencia que predice el modelo y el eje Y mide la probabilidad observada realmente de reincidencia, lo que realmente uno observa en los datos. Y como se dan cuenta, si todo fuera perfecto, si el modelo fuera perfecto, todos los puntos estarían sobre una línea de 45 grados. Pero es bastante cercano a estar sobre la línea de 45 grados, lo que quiere decir de alguna manera que el modelo tiene un muy buen ajuste a los datos y predice bien el riesgo de reincidencia criminal. Adelante. Y aquí está el beneficio de la herramienta desde un punto de vista de eficiencia. Con los datos actuales, si mantenemos el mismo número de medidas de aseguramiento intramural, que son más o menos 24.000 al año, y utilizamos la herramienta para guiar la decisión de los fiscales o para que los fiscales guíen su decisión de solicitar la medida de aseguramiento,
uno podría, con los mismos números de cupos carcelarios, reducir la reincidencia, los delitos cometidos por reincidentes en un 25%. Alternativamente, uno podría decir, más bien dejo el número de delitos cometidos por reincidentes quieto, ¿en cuánto podría reducir el número de personas que son cobijadas con medida de aseguramiento intramural? Y la respuesta es 36%. Vuelvo y repito, a cero costo, porque esto no implica ni un aumento de las medidas carcelarias ni un aumento de la reincidencia. Y obviamente uno no tiene que irse por un extremo u otro, los fiscales o los jueces no tienen que irse por un extremo u otro, pueden combinar y pueden reducir un poco la reincidencia y un poco los cupos carcelarios. Simplemente, ¿qué está detrás de todo esto? Ya terminé de darles detalles técnicos y cosas un poquito aburridas, pero ¿qué está detrás de todo esto? La asignación eficiente de los cupos carcelarios para personas que son enviadas a prisión preventiva. Y es básicamente que uno quisiera utilizar los cupos carcelarios que son escasos para indiciados en las personas más riesgosas, y eso al costo de dejar unas personas de bajo nivel de riesgo de reincidencia por fuera, ¿vale? Y eso lleva básicamente a que se reduzca la reincidencia criminal o pueda uno también reducir el número de personas que son cobijadas con medida de aseguramiento intramural. Y estos cálculos básicamente salen de los datos y del modelo. Entonces, a cero costo uno podría reducir, el mensaje concreto es que se podría potencialmente reducir, si uno utiliza la herramienta completamente, el 25% de la reincidencia criminal sin aumentar el número de personas que son cobijadas con medida de aseguramiento. Adelante. Entonces, resumen y conclusiones. Espero no haber sido muy aburrido en los últimos 4 o 5 slides. Adelante. Entonces, la utilización de esta herramienta Prisma para complementar la información que tienen los fiscales al momento de la solicitud de medida de aseguramiento. Esto en ningún momento reemplaza a los fiscales, simplemente les da una información mucho más ágil y oportuna, mucho más fácil de descargar, condensada en un solo documento digital. Permitiría, número uno, manteniendo el mismo número de personas que son cobijadas con medida de aseguramiento intramural, más o menos 24.000 personas al año, reducir la reincidencia criminal en 25%. Dos, con el mismo nivel de reincidencia criminal, disminuir en 36% el número de personas que son cobijadas con medida de aseguramiento y así alivianar un poco los problemas que se tienen de hacinamiento carcelario. Y tres, reducir notoriamente los errores tipo 1 y 2, que básicamente esto se logra con que la herramienta induzca a los fiscales, cuando les muestre la herramienta en un segundo, a que a las personas que les salen con bajo nivel de riesgo de reincidencia criminal, a menos que tenga una información diferente, no solicitarle medida de aseguramiento. Y a las personas que les salgan con alto nivel de reincidencia criminal, obviamente solicitarle la medida de aseguramiento. Adelante. Entonces, ¿qué estamos haciendo ahorita? Hace más o menos 3 semanas arrancó un piloto con 10 fiscales en 5 direcciones seccionales de la herramienta. Les activamos la herramienta en el Sistema Misional de Información, en el SPOA. Estas seccionales son Ibagué, Cartagena, Bogotá, Popayán y Medellín. Hemos tenido un buen recibo de la herramienta, los fiscales han adherido bien a la herramienta, los jueces incluso, hay varios jueces de control de garantías que han manifestado que la herramienta puede ser bastante útil en guiar esas decisiones y en complementar la información que se tiene. La predicción del riesgo de reincidencia al historial criminal se resumen en un documento. Esto parece muy complicado, pero se resume en un documento, en un PDF, que cómo se descarga. Llega un detenido, una persona capturada a la URI, el fiscal que atiende el caso digita el nombre, la cédula, la edad y el género de la persona y los delitos que le va a imputar, 5 cosas. Y la herramienta que le sale es esta que sale acá, adelante. Este es un ejemplo de un perfil criminal que también les están enviando a ustedes. Obviamente está anonimizado. Entonces le sale en la parte arriba a la izquierda el riesgo de reincidencia en cualquier delito, lo que se llama ahí riesgo general, en delitos violentos, en delitos contra la propiedad y en otros delitos. Y le dicen dónde, de 0 a 100, está localizada la persona en su riesgo de reincidencia criminal. Entonces, por ejemplo, esta persona tiene un riesgo de reincidencia criminal en cualquier delito del 97%, tiene relativamente un bajo nivel de riesgo de reincidencia criminal en delitos violentos del 10% y tiene un nivel altísimo de riesgo de reincidencia criminal en delitos contra la propiedad. Esta persona le imputaron en su momento el delito de hurto. No veo, no alcanzo a ver. Tiene 6 imputaciones previas, creo que 10 eventos no imputados, 3 solicitudes de medida de aseguramiento, 3 medidas de aseguramiento no privativas de la libertad, tiene 6 eventos en el SPOA por hurto, tiene 16, casi 20 capturas de policía, casi todas por hurto, pero también tiene por lesiones personales,
violación de habitación ajena y tráfico y fabricación de estupefacientes. Este es un perfil real, simplemente le quitamos el nombre de la persona. Adelante. Tiene un detalle, perdón, no tiene comparendos del Código de Policía. Esto es mucho más reciente, esto solo es del último año y medio, pero esta persona no ha tenido comparendos del Código de Policía. Si tuviera algún comparendo le saldrían en la parte de arriba. Está en libertad actualmente, tiene un ingreso a la cárcel en donde estuvo 244 días. Y le salen los detalles de las actuaciones en cada uno de los procesos que ha tenido en la Fiscalía. Y la última actuación también resume en qué fecha fue la actuación, si le solicitaron y le otorgaron la medida y qué tipo de medida le dieron. Es información que van a tener los fiscales. Adelante. Y los fiscales, cuando les presentamos esta herramienta, pidieron que también les presentáramos esa información en una línea de tiempo, es decir, cuándo fue capturado. Entonces, en una línea de tiempo que va transcurriendo desde que se tiene información del individuo, cuándo fue capturado. Por ejemplo, esta persona en agosto del 2019 fue capturada por el artículo 376, que es tráfico y fabricación de estupefacientes. Luego, a los pocos días, el 8 de agosto, fue capturado otra vez por tráfico y fabricación de estupefacientes. Un mes después, el 8 de septiembre, por hurto a personas. Luego le aparecen eventos en el SPOA, probablemente imputaciones, solicitud de medidas de aseguramiento, etcétera, etcétera. Y así básicamente se le presenta la herramienta a los fiscales. En esto aterriza todo, en un PDF que los fiscales pueden descargar al momento de solicitar la medida de aseguramiento, solo digitando esas 5 cosas que les dije. El nombre de la persona, la cédula, la edad, el género y el delito que el fiscal le va a imputar en la audiencia de solicitud de medida de aseguramiento. Esa es básicamente la información que tenemos. Vuelvo y repito, eso es un trabajo que llevamos desarrollando con un equipo grande de ingenieros, abogados, economistas de la Dirección de Políticas y ya está en pilotaje y luego se expande cuando tengamos el piloto.